Hola, en nuestro resumen semanal, en este caso para la semana finalizada el 23 de febrero, analizamos el comportamiento de los principales índices accionarios de las principales bolsas en sus monedas de origen, donde podemos observar que fue una semana positiva en prácticamente todas las bolsas, donde la única caída se dio en el caso del IPC de México con una caída del 0,66%, mientras que por otro lado las subas estuvieron principalmente en el índice Bovespa con una suba del 2,97%, seguido por un índice IPSA de Chile del 2,33%. En el caso particular de Buenos Aires, el Merval tuvo una suba del 0,28%, medidas en peso. Analizando lo ocurrido con los pares de monedas a través de sus ETF, analizamos lo que ocurrió con el ETF del dólar index, el UUP, donde observamos que tuvo una semana positiva en relación a la apertura, si bien no logró revertir la caída de la semana previa. Lo podemos ver en el gráfico inferior izquierdo, donde en realidad el dólar se apreció en relación a la canasta de monedas, y esta apreciación se vio reflejada en prácticamente todas las monedas. En el caso del euro, en el gráfico inferior izquierdo, con una leve depreciación. Lo mismo pasó con la libra esterlina en el gráfico superior derecho, y el yen japonés en el gráfico superior izquierdo. Mientras que analizamos los restantes índices, vemos que el único que finalizó con apreciación en relación al dólar fue el yuan chino, donde vemos que fue una semana muy particular, ya que se reactivaron las actividades, realizaron las actividades luego del fin de año lunar chino, mientras que para los restantes pares, tanto el dólar australiano como el franco sueco y la corona sueca también finalizaron con depreciaciones en relación al dólar. Si analizamos los ocurridos con los commodities, vemos que en el caso del petróleo, el gráfico inferior izquierdo, fue una segunda semana de suba en relación en su cotización en dólar a través del ETF uso representativo de los fondos de petróleo en los Estados Unidos, mientras que tanto para el oro en el gráfico inferior izquierdo como la plata en el el gráfico del oro en el inferior derecho, superior izquierdo la plata y superior derecho el acero finalizaron todos con caídas en sus cotizaciones. Mientras que si analizamos lo ocurrido con los commodities agrícolas, vemos que el único que finalizó con una semana claramente positiva fue el caso de la soja en el gráfico inferior izquierdo, donde sí podemos empezar a ver las incidencias de los problemas climáticos en cuanto a la cosecha a definirse en Sudamérica, y por lo tanto los caídas en cuanto a las estimaciones de cosecha, principalmente para Argentina, lo que estaría incidiendo también en este tipo de commodity, mientras que en el caso del maíz como en el trigo prácticamente finalizaron sin muchas variaciones. Y ya en el mercado local, en el mercado de BIMA de Buenos Aires, vemos que el Merval en dólar finalizó entonces con una caída del 0,88%. Esto principalmente debido a la devaluación que tuvo semanalmente el peso argentino, y por lo tanto que se tradujo en que la suba del 0,28% en pesos no fue así en dólares. Mientras que si analizamos el índice sectorial Buenos Aires, de todos los sectores que cotizan en la bolsa, vemos que tuvo una caída del 0,36% en dólares. Si analizamos dónde estuvieron las principales caídas, podemos observar que estuvo principalmente en los sectores de equipamientos por el hogar, con una caída del 5,74%, distribución de energía 4,48% y generación de energía 4,56%. Mientras que las principales subas estuvieron principalmente en el sector de alimentos y bebidas, con una suba del 8,49%, seguido por construcción 5,11% y petróleo, sector con suba en cuanto a su principal commodity, que es el petróleo, con una suba del 3,24%. Analizando lo que ha ocurrido con algunas de las principales tasas, vemos que fue una semana que comparado de mitad de semana a mitad de semana, es decir, el 21 de febrero, tuvo una caída de 265 puntos básicos la tasa BIBOR, es decir, la tasa interbancaria en cual se prestan entre bancos, mientras que solo la Badlar subió 6 puntos básicos, mientras que las restantes, tanto la tasa de plazo fijo a más de 20 millones de pesos, tuvo una caída de 13 puntos básicos, y en el caso de los depósitos a plazo fijo a 30 días, de 23 puntos básicos. Mientras que el llama más llamativo fue un poco también la renovación de letras del Tesoro, que tuvo una
una caída en tramos más cortos, en la licitación más corta de 49 puntos básicos, y hoy se posiciona en 26,75%, con un dato llamativo que fue la renovación de un poco menos de 91 mil millones de pesos en estos instrumentos. Si seguimos analizando el comportamiento en lo que fueron los rendimientos de renta fija, vemos que los bonos en dólares tuvieron caída en los tramos más cortos en sus cotizaciones y por lo tanto incremento de rendimientos exigidos y un traslado hacia arriba de las curvas de rendimientos, mientras que tanto los bonos pesos link, dólar link, prácticamente solo se puede ver en el gráfico el más corto, que es un bono que está venciendo, mientras que prácticamente no tuvieron cambio. Mientras que si analizamos los bonos en peso a tasa fija y a tasa variable en peso, también tuvieron mejoría en los tramos más cortos en sus cotizaciones y por lo tanto caídas en los rendimientos exigidos. Lo mismo ocurrió con los bonos en pesos Macer, que también tuvieron mejoría en sus cotizaciones y por lo tanto caída en los rendimientos exigidos y traslado hacia abajo de las curvas de rendimientos. Fue un poco una semana entonces que estuvo muy signada por lo que ocurrió principalmente con una apreciación del dólar y por otro lado en el plano internacional con una suba en el precio del petróleo. Mientras que entramos en el sector local, la renovación del ETRE, por lo tanto caída en la tasa del EVAC, fue un poco uno de los drivers más importantes, a lo cual esto se fue trasladando también a cotizaciones, por supuesto, de dólares y de activos. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la próxima semana.